¿Listo? Pues vamos a empezar, hermanos, con nuestra predicación del día de hoy. Hoy vamos a ver el tercer día de la creación. Así que acompáñame a Génesis capítulo 1, versículo 9, por favor. Génesis capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13, que es lo que abarca el tercer día de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 9. Vean lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, versículo 9 dice: dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Hablando un poco del contexto, hermanos, si recordamos del versículo 6 al versículo 8, se encuentra el segundo día de la creación. Y durante ese día, hermanos, vemos que Dios separó las aguas, ¿no es cierto? Puso aguas arriba, aguas abajo, y en medio creó la expansión, ¿no es cierto? Creó los cielos. Eso fue lo que hizo Dios en el segundo día. Y vean, versículo 8 dice, versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Si recordamos, hermanos, cómo estaba esta tierra, vean lo que dice el versículo 2, más arriba, versículo 2 dice: y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía. Estaba vacía. La tierra, hermanos, no estaba apta para ser habitada, porque Dios todavía no había creado lo suficiente para que esta tierra fuera habitada. Pero Dios, en el día 2 y en el día 3, aquí vemos que Dios empieza a crear todo lo necesario para que esta tierra pudiera ser habitada. Entonces, hermanos, vemos que estos días, el día 2 y el día 3 de la creación, son días claves, porque Dios crea lo necesario para que esta tierra pudiera ser habitada. Y aquí vemos la transición del versículo 2, una tierra vacía, al versículo 9, una tierra ya habitable. Recordando, hermanos, vemos cómo toda la creación es un reflejo de la gloria de Dios. Toda la creación, hermanos, vamos a ver cómo Dios despliega su gloria en su totalidad, hermanos. Y eso es importante, porque tú al ver la creación de Dios, eso te debe de motivar a adorar a Dios. Y el propósito, hermanos, de estas predicaciones de Génesis es motivarnos a adorar a Dios, porque estamos viendo su gloria. Y cuando nos referimos a la gloria de Dios, nos referimos a sus atributos. En la creación podemos ver su sabiduría, su poder, su gracia, su misericordia, su amor, ¿no es cierto? Su sabiduría inmensa, etcétera, hermanos. Pero ese es el punto, ver la gloria de Dios y adorar a nuestro Dios. Entonces, vean lo que dice el versículo 9 para empezar con el día 3. Empieza diciendo el versículo 9, dijo también Dios. Detengámonos aquí, hermanos. Nota que estas palabras siempre se van a decir en la obra de la creación. Siempre vamos a encontrar, dijo Dios. Por ejemplo, vean, versículo 3, ¿qué dice? Y dijo Dios, ¿no es cierto? Versículo 6, luego dijo Dios. Versículo 11, después dijo Dios. Versículo 14, dijo luego Dios. Versículo 20, dijo Dios.
Versículo 24. Luego dijo Dios. ¿Se dan cuenta cómo se repite siempre? Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Hermanos, Moisés, quien es el autor de este libro, nos está relatando cómo Dios lleva a cabo su creación a lo largo de todas las semanas. Él dice, dijo Dios. Él habló, ¿no es cierto? Y esta palabra de dijo, hermanos, en el Antiguo Testamento, únicamente en el Antiguo Testamento, la encontramos más de 5,000 veces. Dijo, más de 5,000 veces. Y esta palabra de dijo en el versículo 9, simplemente da la idea de que alguien está hablando. Esa es la idea de la palabra dijo. Alguien está hablando. Y esto nos lleva a pensar algo muy importante, hermanos. Esto nos lleva a pensar en el inmenso poder de Dios cuando habla. El poder que despliega cuando Él habla. Él simplemente habló y creó todas las cosas. Simplemente habló. Vean lo que dice el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 10, versículo 12. Jeremías capítulo 10, versículo 12. Vean lo que dice Jeremías. El profeta Jeremías capítulo 10, versículo 12. Escucha. Jeremías 10, 12 dice así: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Y escucha versículo 13, ¿a su qué? A su voz se producen muchedumbres de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Jeremías tenía razón, ¿no es cierto, hermanos? Dios, con su inmenso poder, Él simplemente habla y las cosas se crean, las cosas se producen. Hermanos, no hay que ver la palabra dijo como una palabra simple, como una palabra cualquiera. No hay que decir, sí, entiendo que Dios habló y siempre se repite esa palabra en Génesis 1. No, hermanos, no es una simple palabra. No hay que perder de vista, hermanos, que esta palabra dijo es importante, porque así es como Dios creó las cosas. Y Él simplemente dijo. Para que tengas la idea práctica, es como cuando tú hablas. Cuando tú estás hablando con alguien, ¿te cansas de hablar? ¿Te esfuerzas por hablar? ¿No? Simplemente te sale de manera natural, ¿no es cierto? El hablar con alguien. Bueno, así mismo, Dios no se cansó. Él simplemente habló sin ningún esfuerzo y las cosas fueron creadas. Así como tú lo haces de manera natural, así Dios creó todas las cosas de manera natural, simplemente hablando sin esfuerzo. Esto muestra su gran poder, ¿no es cierto, hermanos? Esto muestra su autoridad, ¿no es cierto? Esto muestra su control. Él no se cansa al hablar. Él no se cansa al hablar y crear porque Él es el Dios todopoderoso. Él simplemente, como dice Jeremías, Él simplemente a su voz creó muchedumbres de aguas y muchedumbre de cosas y muchedumbre en todo el universo, hermanos, porque Él es el Dios todopoderoso. ¿Y sabes algo? Ese Dios es tu Dios. Es tu Dios, el Dios todopoderoso, el que habla y crea, es tu Dios. Y eso es algo hermoso, hermanos. ¿Sabes algo? El mismo Dios que creó con el poder de su palabra, ese mismo Dios que habló y creó todo el universo, ese mismo Dios es el que te da la capacidad para que tú obedezcas la palabra de ese Dios. Él te da las fuerzas, Él te da la capacidad, Él te ayuda, hermano, a que tú no caigas en las tentaciones de este mundo caído. Pero nosotros, hermanos, realmente muchas veces por nuestra carnalidad nos dejamos llevar por las tentaciones, ¿no es cierto?
y nuestra humanidad nos gana. Y las tentaciones que tenemos a veces son muy grandes. Y cuando una tentación, hermano, se te presenta por delante, ¿qué dices? Híjole, yo no puedo. Yo no puedo con esto. Ciertamente yo no puedo contra este pecado. ¿Y sabes algo, hermano? Eso es verdad. Eso es verdad. Tú no puedes. Nadie puede. Ningún hombre puede, porque dice Pablo en Romanos 3 que todos están destituidos. Nadie busca a Dios. Nadie quiere, nadie puede buscar a Dios por su pecado. Y ciertamente tú no puedes. ¿Y entonces qué necesitamos? Ve lo que dice Filipenses 2:12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Vean lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice así, Pablo escribiendo la carta a la ciudad de Filipos, Filipenses capítulo 2, versículo 12, vean lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y escucha, esto es importante, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nota, hermanos, cómo en el versículo 12 los hombres cristianos de Filipo, ellos obedecen como siempre, ¿no es cierto? Pero Pablo en el versículo 13 dice que eso no es de ellos, sino esto es de Dios, porque Dios produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, por la buena voluntad de Dios. Entonces, hermanos, tú obedeces a Dios porque Dios quiere que tú obedezcas. Así de simple. Tú obedeces a Dios porque Dios trabaja en ti, hermanos. Así como Dios trabajó en los cielos y en la tierra, creando todas las cosas, así Dios trabaja en ti para que tú le obedezcas. Él simplemente lo declara y se hace. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nota el grandísimo poder de Dios, que Él te lleva a la santificación, que Él te lleva a que le obedezcas, a que le ames, porque ciertamente por tus propias fuerzas no vas a poder. Tú tienes que clamar a Dios, al Dios creador, al Dios poderoso y decirle, yo no puedo, pero yo reconozco que tú tienes la capacidad y el poder para cambiar mi duro corazón y así poderte obedecer, así poderme entregar a ti. Y Él lo hace, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Esto es grandioso, ¿no es cierto, hermanos? Es algo hermoso. Sigamos analizando el poder de Dios, regresando a Génesis. Vean lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 9. Génesis capítulo 1, versículo 9 dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Nota la palabra júntense, ¿no es cierto? En hebreo júntense es kava. Y kava se puede traducir como reunirse o recolectarse. Eso quiere decir kava. Recolectarse, reunirse. ¿Ok? O sea, Dios, hermanos, Dios está mandando a que se reúnan, a que se recolecten las aguas. Dice ahí el texto, las aguas que están debajo ¿de dónde? De los cielos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las aguas que están debajo de los cielos? Son las aguas que vemos en el versículo 7. Vean lo que dice el versículo 7 ahí mismo. Génesis 1, versículo 7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. ¿Cuál es la expansión? Son los cielos. Dios crea los cielos, ¿no es cierto? Y entonces Dios divide las aguas debajo de la expansión. Si recuerdas, hermanos, la prédica pasada que hablamos de estas aguas, hermanos, son las aguas subterráneas, son los mantos acuíferos que conocemos hasta el día de hoy, las que están debajo de tierra, hermanos.
Y aquí lo que está haciendo Dios es mandando a esa enorme masa de agua a que se recolecte en un solo lugar, a que se junte en un solo lugar. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de que Dios toda esa masa de agua la recolectara en un lugar? ¿Cuál era el propósito? Vean, lo dice el versículo 9. Dice, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, ¿y qué? Y descúbrase lo seco. Ahí está el propósito. Dios quería sacar la tierra. Ahora, estas últimas palabras se ven muy simples, hermanos, pero tienen una inmensa historia. De verdad, hermanos, porque dice aquí que descúbrase lo seco. Probablemente, y lo más seguro, hermanos, es que aquí hubo un gran movimiento en la superficie de la tierra. La implicación, hermanos, aparente aquí cuando leemos descúbrase lo seco, nosotros podemos pensar que la tierra ya existía, ¿no es cierto? Pero la tierra estaba debajo del agua, ¿no es cierto? Por eso Dios dice descúbrase lo seco. La tierra ya estaba aquí. Entonces, al inicio del tercer día, el planeta estaba rodeado de agua, totalmente de agua. Y Dios habla y dice, descúbrase lo seco, y la tierra empieza a salir. ¿Recuerdas el proceso, cómo Dios va empezando a crear? En el primer día, ¿qué creó Dios? La luz, ¿no es cierto? Creó la luz y la divide, separa la luz de la oscuridad, ¿no es cierto? En el día 2, Dios divide las aguas. El planeta Tierra era una masa llena de agua y Dios divide las aguas y crea aguas arriba, aguas abajo y en medio lo que conocemos como la expansión, nuestro cielo atmosférico, ¿no es cierto? Es lo que nosotros vemos cuando miramos hacia arriba, nuestro cielo atmosférico, ¿no es cierto? Y dice la palabra, y fue así. Así tal cual Dios lo puso, así fue. Y en el tercer día, ahora Dios le dice a esas aguas que estaban debajo de la expansión, les dice, júntense en un solo lugar y saca la tierra. Y al final del versículo 9, ¿qué dice? Al final del versículo 9, y fue así, y fue así. O sea, esto sucedió tal cual Dios lo dijo. Aquí no hubo fallas, hermanos. Aquí algo no salió mal. Aquí no hubo ningún error. Ciertamente el texto es muy corto, ¿no es cierto? Pero no pierdas de vista la magnitud de todo lo que se está haciendo, de todo lo que tuvo que pasar para que sucediera esto, hermanos. Hermanos, aquí tenemos que usar mucho nuestra imaginación, por supuesto. Mucho nuestra imaginación. Vean lo que dice versículo 9. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas. Imagínate cómo las aguas se están juntando, que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Nota cómo el mandato de Dios inmediatamente comenzó a salir la tierra. Él juntó las aguas y dijo, salga lo seco, y fue así. Inmediatamente empezó a salir la tierra con sus rocas, con sus montañas, y empezó a subir esa gran tierra. El agua empezaba a juntarse de un lado, teniendo los límites perfectos para que no se desbordara. Y esto es algo asombroso, hermanos. Algo asombroso, cómo el poder de Dios está actuando aquí. Vean, continuamos versículo 10. Versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó como mares. Aquí hay algo interesante, hermanos. Lo más posible, y creo que es así, aquí había un solo continente. Había un solo continente. Lo comentamos, hermanos, porque vemos que las aguas se reunieron en un solo lugar, ¿no es cierto? Según el versículo 9. Y aparte hay geólogos, hermanos, que dicen que los continentes que tenemos el día de hoy muestran que en algún tiempo de la historia estuvieron juntos. De hecho, si tú tomas un mapa del mundo, hermano, tú vas a ver que de alguna manera cuadran las piezas, ¿no es cierto? Que estuvo junto de alguna manera. Lo que se le conoce el día de hoy científicamente como el Pangea, ¿no es cierto? Un solo continente enorme. Lo más probable, hermanos, es que ese continente se separó en el diluvio.
porque el diluvio también fue una catástrofe enorme. Vean lo que dice Génesis 7:11. Génesis 7, versículo 11. Génesis capítulo 7, versículo 11. Dice así la palabra de Dios, Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, escucha, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea, estamos hablando que la agua de abajo se rompió, las aguas de arriba cayeron en inmensidad y esto fue una catástrofe. Si nosotros, hermanos, aquí con una simple lluvia, ¿no es cierto?, ya nos estamos inundando, ¿no? Y si se tapan las coladeras, pues ni que se digan, y las presas se empiezan a desbordar y es un caos. Ahora imagínate, hermanos, todo el agua que rodeaba el mundo por arriba y por abajo, cayendo y subiendo. Olvídate, fue algo tremendo, fue algo muy grande, hermanos. Aquí seguro hubo actividad sísmica impresionante para que se rompiera pues todo este continente. Fue algo dramático lo que está pasando aquí, hermanos. De hecho, eso también nos habla del poder de Dios, cómo Dios, gracias al pacto que hizo con Noé, hizo que él y su familia vivieran. Pero imagínate lo que vivieron Noé, sintiendo las olas, escuchando cómo se rompía el suelo. Fue algo tremendo, hermanos. Entonces, creemos que este continente en sus inicios era uno solo. Pero también, hermanos, hay otra posibilidad. Porque vean lo que dice Génesis 1:10. Vean lo que dice Génesis 1, versículo 10. Génesis 1, versículo 10 dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó, ¿cómo? Mares. Nota que en el versículo 9 nos dice que Dios juntó las aguas en un solo lugar, ¿no es cierto? Por esa palabra probablemente podemos pensar que hubo un solo continente. Pero también es posible que haya varios continentes. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Dice que en el versículo 10 que juntó los mares, ¿no es cierto? O sea, no es un mar, está hablando en plural. Son mares, ¿no es cierto? Entonces, la implicación aquí es, hermanos, es que probablemente estas aguas estaban en un solo lugar, pero contenidas en diferentes áreas geográficas y conectadas entre sí. Eso es lo que podría ser. Y es lo que pasa ahora con nuestro planeta, ¿no es cierto? Es un solo mar grande que está conectada toda, ¿no es cierto? Y bueno, ya por ubicaciones lo dividimos en el Atlántico, Pacífico y demás, ¿no es cierto? Pero por esta palabra que usa Moisés, mares, podemos pensar que el mundo tenía varios continentes como el día de hoy desde su creación. Ahora, el texto nos permite, por supuesto, pensar en ambas posturas. No solamente podemos pensar en una postura y decir, yo creo esto y es esto a fuerza. No. Es posible ambas posturas. Yo en lo personal, hermanos, yo creo que sí había un solo continente. Eso es lo que yo creo, ¿no? Pero si llega otro hermano y me dice, no había varios, pues bueno, no hay problema. Porque, hermanos, esto no es lo importante. No importa si es una postura o la otra. Esto no minimiza la idea principal. La idea principal, ¿cuál es? Ver el poder de Dios, cómo Dios creó todas las cosas. Y ver algo muy importante, ver cómo Él sacó la tierra que estaba debajo de las aguas. Pero aquí hay algo muy asombroso. Solo para que veas el poder de Dios. La tierra, ¿dónde estaba? Debajo de las aguas, ¿no es cierto? Y cuando Dios la saca, ¿cómo la saca? Seca, dice el versículo 10, y llamó Dios a lo que seco tierra. A pesar de que la tierra estaba inundada de agua, cuando Dios la sacó, no había ninguna gota de agua, no había lodo, todo fue seco de manera instantánea. ¿Se dan cuenta del gran poder de Dios? Alguien puede decir, es que eso es imposible. Bueno, desde el punto de vista humano, sí es imposible, pero ¿qué crees? No hay nada imposible para Dios. Y como vamos avanzando, tú te vas a sorprender aún más del poder de Dios.
porque nuestro Dios es un creador todopoderoso. Ahora, recuerda que Dios decreta todo esto. Él simplemente lo dijo y se hace. Él dijo, salga la tierra seca, y salió seca de manera instantánea, rápido. Él dijo, júntense las aguas, y las aguas ¿qué? Se juntaron. Y esta misma idea la vemos en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ven lo que dice Job. Job 38:8. Job 38:8. Vean lo que dice Job. Job 38:8. Dice así la palabra de Dios, Job 38:8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Nota algo importante, hermanos. Aquí no estamos hablando de evolución, ¿eh? Aquí estamos hablando ¿de qué? De creación, ¿no es cierto? Dios empieza a decir y todo se empieza a crear. Y aquí en Job la pregunta es, ¿quién encerró con puertas el mar? O sea, ¿quién le está poniendo el límite al mar? ¿No es cierto? Esto no es un proceso evolutivo. Esto es alguien que lo hizo, un creador. Vean versículo 10. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Quién hizo todo esto? Dios, con su gran poder. Él simplemente dijo y el mar se limitó. El mar no pasó. Él puso límites al mar con su gran poder, con el poder de su palabra. ¿Se dan cuenta? Salmo 104, vean, Salmo 104, versículo 5. Salmo 104, versículo 5. Esto es algo sorprendente, ¿no es cierto, hermanos? Cómo vemos el poder de Dios en la creación, cómo Él empieza a crear todas las cosas. El Salmo 104, versículo 5 dice así, vean, Salmo 104, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. Y escucha, no será jamás que removida. Esta es una gran verdad, hermanos. La tierra jamás va a ser removida. Es más, hermanos, no importa si todos los humanos de todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo y digamos, vamos a brincar a las 3, 1, 2, 3, y todos brincamos. A eso no le afecta a la tierra, hermanos. La tierra va a estar ahí, la tierra no se va a mover. La tierra va a estar en su zona sin moverse, va a estar totalmente como Dios la estableció. En la ciencia, hermanos, esto lo llaman la isostasia. Isostasia. ¿Qué es la isostasia, hermanos? Es el equilibrio gravitacional de la Tierra. La Tierra está ahí y no se va a mover. Obviamente gira en su eje, sí, pero no se va a mover ni para un lado ni para el otro. Esa es una gran verdad, hermanos. Y vean, versículo 6. Con el abismo, con vestido la cubriste, o sea, con agua la cubriste. Sobre los montes estaban, ¿qué? Las aguas. Sobre los montes estaban las aguas. Esto se está refiriendo a Génesis 1, ¿no es cierto? Que la tierra estaba debajo de las aguas, ¿no es cierto? Vean, versículo 7. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Le pusieron término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir, ¿qué? La tierra. Dios puso límites al mar. El poder de Dios otra vez lo vemos aquí. Salmo 74, 12. Acompáñame al Salmo 74, versículo 12. Vean lo que dice. Salmo 74, versículo 12. Dice así el Salmo 74, versículo 12. Dice, pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Versículo 13, vean, dividiste el mar con tu poder. Él es el creador. Y nota esta frase, quebrantaste cabezas de monstruo
en las aguas. Ahorita explico esa frase, hermanos, pero acompáñame a Proverbios 8:27. Vean lo que dice Proverbios 8:27. Proverbios 8:27, vean lo que dice. Proverbios 8, versículo 27. Aquí vemos una gran verdad de Dios también. Vean lo que dice Proverbios 8, versículo 27. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. En su contexto, hermanos, aquí está hablando la sabiduría personificada. O sea, está hablando Dios. Y él dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Y escucha, esto es impresionante. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Esto es interesante, hermanos. Quien escribió Proverbios es Salomón. Y Salomón escribió este libro alrededor del año 971 al 676 antes de Cristo. O sea, nosotros estamos hablando 30 siglos atrás para nosotros. Y desde entonces la palabra de Dios afirmaba que el mundo era circular, que era redondo. Nada que la tierra es plana y que hay tortugas cargando al mundo. Eso son puras fantasías, hermanos. Esto es la realidad. Dice ahí el versículo 27 muy claro, ¿no es cierto? Cuando trazaba el círculo, ¿no es cierto? Sobre la faz del abismo. Versículo 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Hermanos, aquí estamos viendo un despliegue del poder impresionante de Dios. Es un gran poder, hermanos. Él tiene control sobre los mares, porque Él puso los límites. Y por supuesto, hermanos, Él tiene el control sobre la tierra misma, ¿no es cierto? ¿Tú has ido al mar, hermanos, o has visto el mar por la tele? Realmente es algo impresionante cómo las aguas se ven y cómo las olas empiezan a subir y después se regresan. Es algo impresionante, hermanos. Pero ¿sabes quién controla eso? Dios. Dios. Por eso toda esa inmensa agua no se te viene. Porque Dios está controlando absolutamente todo. Para lo que nosotros podemos ver y decir, bueno, solamente es agua. Sí. A ver, contén toda esa agua. Es imposible, hermanos. Dios lo controla, escucha, sin ningún esfuerzo. Sin ningún esfuerzo. Porque Él es el Dios todopoderoso. Es poderoso. Ahora, ¿recuerdas lo que decía el Salmo 74, versículo 13, que ya vimos? Que decía que Él controlaba a un monstruo marino. Si te diste cuenta, hermanos, los versos que acabamos de leer, todos son Proverbios, Salmos y Job, ¿no es cierto? En su género literario son libros de sabiduría o libros poéticos. Y este monstruo aparece ahí, en estos libros. Por ejemplo, Job 7:12, vean lo que dice Job 7:12. Job 7, versículo 12. Job capítulo 7, versículo 12, dice así. Job 7:12. ¿Soy yo el mar? Y escucha, o un monstruo marino para que me pongas guarda. ¿Notas la palabra monstruo marino? Esta palabra de monstruo marino en hebreo es Raab. Raab. Eso es lo que quiere decir monstruo marino. Raab. Raab. ¿Ok? Entonces, esto en hebreo lo encontramos como Raab, monstruo marino. Y vean, más adelante Job 9:13 lo vuelve a mencionar. Job 9, versículo 13 dice, Job 9, versículo 13 dice, Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Ahora, la palabra soberbio en el original hebreo es Raab. Es Raab, o sea, es monstruo marino. Si tú lo traduces literalmente dice, y debajo de él se abaten los que ayudan a los monstruos marinos, o al monstruo marino. Eso es lo que quiere decir Raab. ¿Ok? Ahora, Raab, que es monstruo marino, este era el nombre de un antiguo monstruo marino mitológico.
era un monstruo mitológico. Cada vez, hermanos, que se mencionaba a Rahab, era un término conocido como para describir a un monstruo marino. Y este monstruo marino se había revelado, según la mitología, se había revelado en contra de Dios. Pero ahí el mundo pagano, hermanos, pues tenía este mito, y este mito se hablaba en la antigüedad. Y ellos decían que dioses habían formado el mundo, dioses habían formado el planeta Tierra. Pero estos dioses tenían un gran enemigo, que era el monstruo marino. Y el monstruo marino, que es Rahab, no quería que Dios sacara o que los dioses sacaran la tierra de las aguas, porque él quería tener el control del mar y tener el control de todas las cosas. Entonces, este monstruo marino quería gobernar sobre todo el planeta. Y Dios tuvo que poner límites, y de tal manera le puso un límite al monstruo, que ese monstruo se quedó abajo, y Dios triunfó en contra de este monstruo. Dios triunfó en contra del Rahab. Ahora, esta es una leyenda, hermanos. Esto para nada se encuentra en Génesis, pero así era el mito del gran monstruo marino que se rebelaba en contra de Dios para que no separara la tierra de las aguas. Pero vean también dónde encontramos esta palabra. Vean lo que dice Isaías 51:9. Este ya no es un libro de sabiduría o de poesía, sino este es un libro profético. Vean lo que dice Isaías 51, versículo 9. Isaías 51, versículo 9. Aquí en contexto, hermanos, pues por supuesto que es un contexto diferente, pero vean lo que dice Isaías 51:9. Dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate con el tiempo antiguo en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab? Ahí está, el monstruo marino. ¿Y el que hirió al dragón? Nota cómo otra vez aquí Isaías está mencionando a Rahab, ¿no es cierto? Al monstruo marino de la mitología pagana. Y estas palabras, hermanos, de Rahab, monstruo marino, las vamos a encontrar en muchos pasajes bíblicos. En muchos pasajes bíblicos. Para estos tiempos, hermanos, de los proverbios, de los salmos, la gente pagana, o sea, la gente que no creía en el Dios de los judíos, inventó este mito, donde estos dioses de la creación tuvieron un problema con este monstruo, porque este monstruo se quería rebelar para poder gobernar sobre todas las aguas. Y al final de esto, pues los dioses lo pudieron derrotar, según ese mito, ¿no es cierto? Ahora, tú puedes preguntar, bueno, ¿y por qué un mito pagano está encontrado en la Biblia? ¿No es cierto? La respuesta es, no lo sabemos. No lo saben. Hay muchos teólogos comentaristas que no saben por qué la tradición rabínica aceptó este mito y lo metió en las escrituras. No se sabe por qué. Pero sí se sabe algo, hermanos. Los judíos pusieron estas palabras o este término de Rahab para referirse a cualquier cosa que se rebelaba en contra de Dios. Porque ese era el mito. El mito era un monstruo marino que se rebelaba en contra de los dioses. Entonces los judíos dijeron, bueno, vamos a tomar ese término para nosotros referirnos a cualquier cosa que se rebele en contra de nuestro Dios. Y los judíos pues usaron el término de Rahab. Entonces, esto lo tenemos en la mitología. Hasta el día de hoy, hermanos, esto ya no lo conocemos como el monstruo marino, sino creo que hoy lo conocemos como Neptuno. Neptuno, el dios o el señor de los mares, ¿no es cierto? Y esta es una leyenda que siempre se oponen en contra de Dios, ¿no? En contra del santo. Pero entonces, hermanos, los judíos tomaron esa metáfora para cualquier cosa que se rebelara en contra de Dios. Y por eso lo encontramos en todo el Antiguo Testamento. Y tú vas a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el monstruo marino con lo que estamos estudiando? Bueno, es muy importante, hermanos. Ciertamente estamos estudiando el relato de Génesis, ¿no es cierto? Es un relato verdadero, no es un mito. Me refiero a Génesis, hermanos, como
el verdadero relato de la creación. Y en el verdadero relato de la creación no se encuentra a Rahab, no se encuentra al monstruo marino, no lo hay, no existe. ¿Por qué, hermanos? Porque no hay otros dioses, no hay otro ser más poderoso que Dios, no hay un ser marino ahí que quiere conspirar en contra de Dios, no, solo hay un Dios verdadero. Y en Génesis, hermanos, tenemos el relato verdadero de cómo sucedieron las cosas, cómo pasaron tal cual son, hermanos. No hay aquí elementos poéticos, aquí en Génesis no son cosas mitológicas. Todo lo que estamos estudiando en Génesis, hermanos, es 100% real. Aunque gente cree en mitos, cree en leyendas, cree y piensa que Génesis se está escrito de manera poética y que todo esto no es literal, pero no es así. Génesis es un libro 100% real, literal. No hay que pensar como los paganos que dicen que el mar tiene a su monstruo y que vino a dividir para tener un conflicto con el creador del universo. No, olvídate de eso, hermanos. Ni siquiera hay que pensarlo. Génesis no es un cuento, Génesis no es un mito, Génesis no son fábulas poéticas. Génesis es un relato de cómo el Dios verdadero puso límites al mar, pero no obligó a un monstruo para que ese mar tuviera límites, que se rebelara en contra de él. No. Dios simplemente, ¿qué? Dijo, júntense las aguas en un solo lugar, y las aguas se juntaron. Y el límite se puso, y salga lo seco, y fue así. Punto. No hay más, no hay mitos. Simplemente pasó como lo está relatando Génesis, porque ahí vemos el impresionante poder de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Hermanos, para creer en el poder de Dios no necesitamos otras criaturas, no necesitamos otras fábulas, otros mitos. ¿Qué necesitamos? Simplemente creer con fe. Y eso es algo muy importante, hermanos, que muchos no piensan. Y es que si tú no crees en Génesis tal cual está escrito, tú no vas a creer en todo lo demás que dice la Escritura. Porque si tú no crees que Dios creó todo el universo como lo conocemos en 6 días literales, si tú no crees en eso, entonces tú no vas a creer que Dios bajó y dio su vida en una cruz. Es una realidad, hermanos. Génesis es, por así decirlo, la prueba de nuestra fe. Si tú crees literalmente en Génesis o no, porque ahí va a determinar qué si vas a creer y qué no vas a creer de las Escrituras. Esa es una realidad. Ahora, nota algo importante para nosotros como iglesia. Isaías 51:11, vean. Isaías 51, versículo 11, dice, Isaías 51:11 dice así: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y con gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido, ¿qué? Huirá. En el contexto, hermanos, estamos hablando de una consolación, cómo Dios iba a consolar a su pueblo, cómo el Señor iba a ser el consolador, ¿ok? Y vean, teniendo en mente versículo 12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir? Pero, ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Escucha, porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Él es tu Dios. Él es tu Dios. Nota cómo Dios mismo se está refiriendo al poder que está desplegando, ¿no es cierto? Cómo Él mismo se está refiriendo que Él es el que controla los mares, las ondas de las aguas, ¿no es cierto? ¿Con el propósito de qué? De consolar a Sión, dice el texto, ¿no es cierto? Pero hermanos, estas palabras pueden aplicar a ti, pueden aplicar a nuestras vidas.
Porque el Dios del universo, hermanos, que separó la tierra del mar y que controla los mares y pone los límites, ese Dios es tu Dios. Y tú puedes confiar plenamente en Él, porque Él tiene el poder para consolar tus aflicciones, tus tristezas, tus penas. Él tiene el poder para consolarte, hermanos. Hermano, no temas al hombre, sino teme a Dios, como dice el texto, al creador del universo, el que controla el mar y las olas. Confía en Él, porque Él es tu consolador. No importa lo que tengas, hermanos, si tú vas a sus pies, Él te va a ayudar. Imagínate, si Él pone los límites a los mares, ¿qué no hará contigo? Tú estás aquí, hermanos. Tú eres así, con el inmenso trabajo que hace Dios de poner control al mar. Entonces imagínate, si tú confías en Dios, Él te ayudará, porque Él es el que controla el mar y las olas. ¿Esto a qué te recuerda? ¿A qué relato del Nuevo Testamento te recuerda? Ve lo que dice Lucas 8:24, que seguro lo has estudiado. Lucas 8:24. Vean, Lucas capítulo 8, versículo 24. Dice así, Lucas 8:24. Vamos a leer desde el 23. Versículo 23 de Lucas 8 dice, pero mientras navegaban, Él se durmió. O sea, los discípulos y Jesucristo se fueron al mar. Nuestro Señor Jesucristo se durmió y se desencadenó, dice ahí, una tempestad de viento en el lago y se enajenaban, y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Nota, hermanos, que aquí no fue una lluvia simple, donde salió un truenito, se vio un relámpago y los apóstoles se espantaron y fueron corriendo con Jesús. No, hermanos, los discípulos no están exagerando. Ellos tienen miedo, porque por la zona geográfica, hermanos, en que estaban ubicados, era común que hubiera tormentas, pero fuertes tormentas y grandes. Entonces, aquí tienen miedo por su vida. Ellos están aterrorizados, ya no veían la salida. Pero el Señor Jesucristo estaba durmiendo, ¿no es cierto? Y continúa diciendo el versículo 24, despertando Él, nuestro Señor Jesucristo, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo ¿qué? Bonanza. Vean, lo mismo que pasó en Isaías, está pasando aquí. En Isaías vemos a un Dios que controla las olas, los mares, y aquí vemos a una persona que controla los vientos y los mares. ¿Cuál es la conclusión? Que Él es Dios, que Jesucristo es Dios. Hermanos, esto es un recordatorio de lo que está pasando en el día 3 de la creación. Dios ordena la creación y la creación es, ¿no es cierto? Y aquí Jesucristo ordena esa misma creación y la creación hace lo que Él ordena. ¿No es cierto? Aquí nuestro Señor Jesucristo con su gran poder habla a las olas y las olas se calman y los truenos se calman y todo era bonanza, todo era tranquilidad, porque el Dios creador habló y se hizo. Y vean, versículo 25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? La pregunta es esa, hermanos, ¿quién es este? ¿Tú sabes quién es este que le obedecen las aguas y los vientos? ¿Tú sabes quién es? Es el creador del universo, el Dios todopoderoso, el que en el tercer día de la creación separó las aguas de la tierra. Es este hombre, es el mismo que estaba en el pasado creando. Es Él. Hermanos, aquí tenemos la manifestación perfecta del Dios encarnado. Y a veces los problemas, ya sean económicos, de salud, de problemas matrimoniales o de angustias, de tristezas, ciertamente, hermanos, mellan en nuestros corazones por la falta de fe. Por la falta de fe. Porque la fe, hermanos, la falta de fe nos lleva al temor, nos lleva al miedo. Esa es una realidad, hermanos. La falta de fe te lleva a la duda, ¿no es cierto?
a que no pienses con claridad, a que veas todo nublado. Pero hay una realidad más grande, hermanos. Hay una realidad más grande que nuestro poca fe o que nuestro gran miedo de las cosas. Vean lo que dice Romanos 10:13. Y esta es una realidad enorme para nuestras vidas. Romanos 10, versículo 13. Vean lo que dice así. Romanos 10, versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nuestra esperanza está aquí. Y no solo de los problemas que nos rodean, sino de nuestra esperanza de salvación, de nuestra eternidad. Solo basta con invocar el nombre del Señor con corazones humildes y Él estará ahí para ti. Él estará ahí consolándote. Él estará ahí para salvarte. Así como salvó a sus discípulos controlando los mares, así este Dios poderoso te va a salvar controlando tus problemas, tus pesares, tus miedos, tu poca fe. Pero hay que hacer algo. Hay que invocar el nombre del Señor. ¿De cuál Señor? Del Señor Jesucristo, por supuesto. Porque no hay otro nombre dado a la tierra más que el del Señor Jesucristo. ¿No es cierto? Hay que invocar su nombre, hermanos, y Él nos va a ayudar, Él va a ser nuestra consolación, porque Él es el Dios todopoderoso que controla las cosas. ¿Se dan cuenta? Nuestra esperanza está en Cristo, está en Él, porque Él es el poderoso. Nosotros no, hermanos, hay que confiar en Él. Regresando a Génesis 1:10, y aquí le vamos a meter la sexta, hermanos, para concluir. ¿Ok? Nos vamos a ir rápido. Génesis 1, versículo 10, vean lo que dice. Génesis capítulo 1, versículo 10, dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Lo que hizo Dios era bueno. Cumplía con el propósito por el cual Dios lo había creado. Recuerda, hermanos, aquí todavía no existe el pecado, todo es bueno, nada es malo, nada es contaminado. Ahora, ¿recuerdas que en la predicación pasada, en el día 2, Dios no produjo estas palabras? Dios no dijo que cuando separó las aguas y la expansión, Él no dijo que era bueno. ¿Por qué no lo dijo, hermanos? ¿Por qué no pronunció estas grandes palabras? Bueno, hermanos, porque Él tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que la tierra estuviera capacitada para que produciera la vida. Ese era el propósito de Dios. Entonces, cuando Dios separa las aguas y crea los cielos, ahí todavía no puede haber vida. Entonces, ¿Él qué necesita? Sacar la tierra y empezar a crear y separar las aguas. Y cuando hace eso, Él despliega esta gran declaración diciendo, todo es bueno. Todo está perfectamente hecho para que haya vida. Así como yo lo quería, dice el Señor, así fue. Y todo está hecho. Y vean lo que pasó, versículo 11. Y después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Algunas personas, hermanos, piensan que esto no es posible de hacerlo en cuántas horas. Muchos dicen, es que una semilla no puede germinar en muchas horas, debido a que la tierra, dicen algunos, pues está muy húmeda por abajo, y entonces si la tierra está muy húmeda por abajo, entonces no puede germinar la semilla. Pero hermanos, obviamente ellos lo están basando en el lado de vista de la ciencia, de la humanidad, ¿no es cierto? Pero para Dios, hermanos, esto no era imposible. Esto no era imposible. Para la palabra de Dios, hermanos, esto era sencillo, esto era simple. Nosotros tenemos que creer lo que dice el apóstol Juan, cuando él dice, Padre, en la oración que el Señor Jesucristo estaba haciendo a Dios y le dice, Padre, santifícalos en tu verdad, y después él dice, tu palabra es verdad. O sea, todo lo que encontramos aquí es verdad, es verdadero, no hay error. Entonces, no importa si la tierra está inundada por abajo de agua. Dios dijo que la semilla se pusiera y creciera, ¿no es cierto? Porque la palabra de Dios es verdad. Ahora, nota aquí en Génesis, una vez más, las plantas aparecen por decreto divino, ¿no es cierto?
Versículo 11 dice, después dijo Dios. Dios lo declara y se hizo. Aquí no hay procesos evolutivos. Todo fue por fiat, o sea, todo fue por el poder de su palabra. Ahora nota cómo Moisés se está refiriendo a 3 cosas que Dios hizo. Versículo 11 dice, produzca la tierra hierba, ¿qué? Verde. Después, hierba que da semilla. Y más adelante dice, árbol de fruto. ¿No es cierto? Nota, ¿la hierba verde qué es? La hierba verde, hermanos, es la vegetación en general. El pasto, los matorrales, todo en general, toda la vegetación en general es la hierba verde. ¿Ok? Después, él dice, hierba que da semilla. ¿Cuáles son las hierbas que dan semillas? Son las plantas que se le conocen como las plantas equináceas. O sea, es tu té de manzanilla, es tu menta, es tu hierbabuena. Todas esas plantas se está refiriendo a hierba que da semilla. ¿Ok? Y en tercer lugar dice que Dios creó ¿qué? Árbol de fruto. Y aquí entra todos los árboles frutales y todos los que vemos, aquí entran. ¿Ok, hermanos? Entonces, nota algo muy importante aquí en el versículo 11. Nota que la hierba y el árbol, ellos únicamente dan semilla, ¿no es cierto? Solamente ellos dan semilla. La hierba verde no da semilla. Solamente la hierba y el árbol dan semilla. Esto es interesante, hermanos, porque vemos que Dios lo crea todo en un estado de reproducción madura. Ya todo es maduro. Aquí Dios ya está produciendo todo maduro. No es que Dios puso la semillita y ahí se esperó cuando creciera, no. Él ya puso todo maduro. ¿Tú sabes, hermanos, cómo las semillas se dispersan por la tierra? Y es algo maravilloso cuando lo estudias porque tú ves la sabiduría inmensa de Dios. Lo comento, hermanos, porque muchas personas dicen, ay, ¿cómo Dios va a poner en toda la tierra vegetación? Eso es imposible. Bueno, para Dios no. Dios sabe cómo hace las cosas. Y Él creó la vegetación madura junto con sus semillas. Pero esas semillas ciertamente se dispersan, algunas por el viento, otras se pegan al pelaje de los animales y los animales van caminando y de repente se desprende la semilla y donde cae, germina. Otras los animales se las comen, después las desechan y ahí germina. Hay otras semillas, hermanos, que estas son unas semillas muy, muy hermosas que tienen como tipo plumas brillantes, que hacen que esas plumas el viento se las lleve y puedan, sí, una de ellas es la de león, que vuelen y puedan dispersarse por toda la tierra. Entonces, hermanos, realmente estudiar el proceso de cómo las semillas se dispersan por la tierra, hermanos, es ver el ingenio de nuestro Creador, porque es algo sorprendente de la sabiduría de Dios. Además, hay algo importante. La semilla, hermanos, todas las semillas contienen la información genética necesaria para que se puedan reproducir. Porque dice el versículo 11, según su género, ¿no es cierto? Y el 12, vean, versículo 12, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su ¿qué? Su género. En todo Génesis 1, hermanos, en todo Génesis 1, la frase según su género se va a repetir 10 veces. En todo Génesis capítulo 1. Y esa frase de género en hebreo es min. Min. Min que significa especie. Según su especie. Esa es la idea. En su traducción más literal sería que se produzca según su especie. Y la especie o el género, hermanos, ¿qué es? Es un grupo de organismos que tienen la capacidad de reproducirse por sí mismos. Eso es importante. Un grupo de organismos que se reproducen por sí mismos. Esto es importante, ¿por qué, hermanos? Porque aquí Dios desde el principio crea a todo organismo con su código genético específico que determina sus características y es imposible cruzar esa línea. Es imposible cruzarla. Genéticamente, cada especie va con su especie. Por ejemplo, hermanos, las rosas no producen uvas, ¿o sí? Es imposible. No importa lo que hagas, jamás vas a encontrar uvas en un rosal. Tampoco
Dices, hermanos, me voy a echar un té de manzanilla y de repente te sale que es de árbol de roble. No, eso es imposible, jamás puede pasar eso, porque cada cual es según su especie. En pocas palabras, los árboles solo van a producir árboles de su propia especie, al igual que todo, incluyendo animales y seres humanos. Todo es según su género, según su especie. Lo que sí puede hacer aquí, hermanos, es tomar esa especie y en su categoría genética, pues hacerle, por así decirlo, refinar ciertas características, que es lo que se ha hecho hoy en día con los perros, ¿no es cierto? La especie que predomina es el lobo, y de ahí pues vinieron todas las razas que conocemos. Eso sí se puede hacer, hermanos, pero en ningún momento podemos tomar un género diferente de planta o de árbol y esperar que sea un resultado diferente. No hay manera, es imposible, y mucho menos una planta puede reproducir un animal. Jamás en la vida. Esas son teorías evolutivas que están en un error total. Entonces, hermanos, realmente vean cómo la palabra de Dios refuta la evolución, ¿no es cierto? Porque la evolución dice que todo ser vivo salió de un género en común, y que de ese género en común se empezó a ramificar todo lo que conocemos. Hermanos, eso es ridículo. Y es imposible, genéticamente es imposible. No está comprobado. Por supuesto que desde el punto de vista bíblico, hermanos, pues es imposible eso. Y Dios lo sabía, obviamente, pues Él es Dios. Y Él creó todo según ¿qué? Su género. Toda la vegetación que encontramos es según su género. Si tú tomas un naranjo, te va a producir naranjos. Tomas un manzano, te va a producir manzanos. Todo según su género y su especie. Y dice al final del versículo 11, y fue así. Pasó tal cual Dios lo dijo. Nota cómo Dios crea vida donde no hay vida. Nota cómo Dios crea las cosas con simplemente el poder de su palabra donde no hay absolutamente nada. En el versículo 11 todavía no había nada. Y Él simplemente dijo y se crearon las plantas. Pero Dios creó con el poder de su palabra. La evolución, por supuesto, que no puede explicar esta realidad de manera razonable. De hecho, por definición, hermanos, es imposible que algo no tenga vida y después pueda evolucionar. Para ellos no es lógico. Para ellos dicen, es que si este organismo tiene que evolucionar es porque tiene que estar vivo. Si no, no puede evolucionar. Para Dios no. Dios dice, a mí no me importa si está vivo o no. Si yo quiero, lo creo y punto. Y fue así. Él creó las plantas de la nada. Él creó todas las cosas. Y al final del versículo 12 dice, y vio Dios que era bueno. Así como toda su obra, desde el día 1 hasta el día 3, Dios da su gran declaración, todo es bueno, todo es excelente, todo es creado y cumple con el propósito que yo quiero. Y el versículo 13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Un día literal, un día de 24 horas, Dios separó las aguas, sacó la tierra y creó toda la vegetación en un día. La palabra día es yom, que se refiere a un día solar. En un día, en 24 horas, Dios separó y hizo todo lo que estamos viendo, hermanos. Ese es el poder de nuestro Dios. Entonces, hermanos, para concluir, Dios en el tercer día tomó la tierra, juntó las aguas en un lugar, sacó la tierra seca, el continente entero, y después empezó a producir la vida, empezando por la vegetación. Ahora eso también es algo que los evolucionistas no pueden mantener en su conciencia. Para los evolucionistas, primero existieron los animales y después las plantas. Para Dios fue al revés. Dios creó primero las plantas y después los animales. Porque volvemos a lo mismo. Para Dios no hay imposibles. Él crea todo como Él quiere y lo hace por el poder de su palabra. ¿No es cierto? Solo Dios puede hacer algo así. No hay nadie más que lo pueda hacer. Porque Él es el Todopoderoso. Y para acabar, hermanos, permítame concluir con este versículo. Acompáñame a Job 26:7. Job, y con este versículo acabo, hermanos. Job 26, versículo 7. Job
capítulo 26, versículo 7. Vamos a estudiar del 7 al 14, vamos a leer y con esto concluimos. Job 26, versículo 7, vean. Él, o sea, nuestro Dios, extendió el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Pon atención en estas grandes verdades, hermanos. Versículo 8, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie del agua. O sea, si tú miras al horizonte, el agua tiene un límite, ¿no es cierto? Él puso ese límite hasta el fin de la luz y las tinieblas. Versículo 11. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Nota la palabra arrogancia, ¿la puedes ver? Esta palabra arrogancia no es la mejor traducción de esta Reina Valera 60. La traducción es Rahab. ¿Recuerdan qué es Rahab? Monstruo marino. Literalmente se traduciría como monstruo marino. Literalmente se le diría, y con su entendimiento hiere al monstruo marino. Pero Reina Valera la tradujo como arrogancia, posiblemente porque el monstruo marino, recuerda, es un simbolismo de la arrogancia, ¿no es cierto? Es un simbolismo que quiere estar arriba de Dios. Por eso la tradujo como la arrogancia. Pero otra vez, aquí está Dios conteniendo todo el poder del mar. Versículo 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortosa. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. O sea, no es el camino completo, hermano, solo es el borde. Y nota, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Hermanos, aquí en Job se está hablando de la lluvia de la noche, cómo se forma la lluvia, cómo se forman las nubes, ¿no es cierto? Y de repente hay truenos, hay relámpagos y todos esos estruendos los puedes ver con su furia, pero dice que solamente estamos oyendo un susurro pequeño de lo que es Dios. Hermanos, imagínate quién es Dios. Si tú cuando cae un rayo enorme te espantas, ese es un susurro pequeño de lo incomprensible que es el poder de Dios. Hermanos, en este mundo solo estamos viendo, como dice el texto, los bordes de su poder. Tú no ves la totalidad del poder de Dios. Estos solo son los bordes. Ahora imagínate ver la totalidad. Tenemos un Dios poderoso. Y hermanos, no importa los problemas que tengas, las circunstancias, las cosas que estás pasando ahorita. Tú solamente confía en Él y Él hará, porque Él es el Dios todopoderoso. Oremos al Señor, hermanos.